Muy bien, vamos a dar inicio con el curso y vamos a hablar sobre la gerencia de proyectos de construcción. Mi nombre es Juan Carlos Almonte y yo seré su profesor durante todo el curso. Bien, en esta primera etapa hablaremos sobre los proyectos como primer punto, qué es un proyecto y cómo se realizan los proyectos. Después hablaremos sobre la gerencia de proyectos, esos proyectos que nosotros tenemos planificado hacer, cómo los gerenciamos, mediante qué elementos e instrumentos para poderlos realizar de forma eficiente. En el tercer punto hablaremos sobre el gerente de proyectos. O sea, los proyectos tienen que estar liderados por personas, ¿no?, que direccionen, que gerencien, que lideren las estrategias para el logro del proyecto de construcción. Y como cuarto punto, hablaremos de la gestión de proyectos. ¿Cuáles son los instrumentos, las metodologías que existen y cuál es la metodología que, digamos, se acondiciona muy bien a lo que es el sector construcción? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el concepto de proyectos. Normalmente y a diario nosotros elaboramos proyectos. Por ejemplo, cuando queremos planificar nosotros un viaje, es un proyecto. Cuando tenemos pensado hacer un estudio, puede ser de pregrado, una maestría, un doctorado, ese objetivo y esa realización de esa actividad o de ese conjunto de actividades también es un proyecto. O cuando tenemos proyectado realizar una vivienda en la cual nosotros podamos vivir, también es un proyecto. Cuando planeamos un viaje, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es ubicar, identificar cuál va a ser el lugar en el cual nosotros vamos a hacer ese viaje, o vamos a visitar, o será el viaje de turismo, o será un viaje de estudios, pero tenemos que planificar. Entonces identificamos el objetivo. ¿Qué más nos falta? Tenemos que identificar los plazos. ¿En qué fechas, primero, empiezo a reservar mi paquete de viaje? ¿En qué fecha voy a partir, ¿no? Voy a realizar el viaje. ¿En qué fecha voy a llegar? ¿Cuánto va a ser mi tiempo de estadía en este viaje? ¿Y cuándo va a ser mi fecha de regreso hasta el lugar donde yo me encuentro radicando o viviendo? Entonces, todo ese procedimiento tiene un inicio. Y el inicio será desde que yo empiezo a planificar y empiezo prácticamente a identificar dónde hacer mi viaje. Y el término será cuando ya regrese y me encuentre en el lugar donde yo tengo proyectado estar, ¿no? O cuando queremos nosotros hacer algún estudio, puede ser una maestría. En la maestría tenemos un inicio, empezará cuando postulo a la maestría. Entonces, la maestría tendrá 2 a 3 años en los cuales tiene que ser una serie o etapas en las cuales están distribuidas en diferentes ciclos. Entonces, pasará por el ciclo 1, el ciclo 2, el ciclo 3, el ciclo 4, y tendrá pues el último día en el cual recibamos nuestro certificado de que nosotros somos magistros. Entonces, el inicio ha sido de la postulación y el término ha sido cuando me entregaron prácticamente el certificado. Entonces, todo ese proceso ha tenido que ser planificado. ¿Por qué? Porque ha ocasionado tiempo, ¿no? Ha tenido que haber un cronograma para que yo realice, así una planificación, pues, digamos, mirando al futuro, ¿no? Necesitaba de recursos. ¿Cuáles eran los recursos? Los recursos económicos, ¿no? El recurso económico ha sido el que se ha distribuido de igual manera en tiempo. Se requería de calidad dentro de todo ese contexto y ese proceso de cambio al seguir una maestría ha hecho de que cuando tú ingresaste eras otra persona y cuando sales se supone que tienes que ser otra, ¿no? Porque es una inversión que estás haciendo para tu persona. Entonces, ese procedimiento para darle calidad y para que, digamos, empiece a hacer esa metamorfosis en las personas, hace de que se tenga calidad mediante los textos que leíste, mediante los profesores que te enseñaron y una serie de herramientas que utilizaste hicieron que cambie ese proceso y llegue a ser un producto diferente al que inició, ¿no? Entonces, los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. Entonces, cuando nosotros planificamos realizar ese tipo de estudios, de igual manera, es un proyecto. O cuando queremos construir una vivienda.
una vivienda pequeña, que normalmente la proyectamos con la pareja o la podemos proyectar en familia, en un grupo, podemos proyectar hacer una vivienda. La vivienda tiene un objetivo y ese objetivo es el momento que prácticamente empezamos a poner o colocar los últimos acabados. Puede ser ya la luminaria o puede ser las ventanas o podría ser también, digamos, los acabados ya de instalaciones eléctricas y de tal forma que la vivienda esté totalmente culminada. Entonces, esa vivienda, para la planificación de esa vivienda, hemos tenido que primero realizar los planos, ¿no? Entonces, proyectarnos a lo que vamos a hacer, o sea, un inicio, ¿no? De ahí hemos tenido que pasar a la etapa de la iniciación de mi ejecución de mi casa, mediante trabajos de trazo y replanteo, de las excavaciones, hemos tenido que colocar concreto, muros, techos, ¿no? Entonces, el proyecto va avanzando de forma escalonada, de forma que inicia cuando empiezo, digamos, con los trazos y replanteos y termina cuando prácticamente coloco la última luminaria o cuando ya lo veo que lo he terminado, ¿no? Entonces, para hacer esa vivienda he tenido un plazo, ¿no? De igual manera, ha sido probablemente en 6 meses o en un año o quizás en 2 años, ¿no? Ha tenido que haber un costo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a diario nosotros realizamos proyectos. Para, para el Project Management Institute, un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, un servicio o un resultado único. Un producto podría ser, normalmente las empresas industriales realizan productos, puede ser la elaboración de un queso, puede ser la elaboración de un lácteo, puede ser la elaboración hasta de un lapicero, ¿no? Entonces, ese es un producto, ¿no? Ahora también los proyectos van a los servicios, ¿no? Puede ser el servicio, digamos, de mantenimiento de una vía, de una carretera, o el servicio de limpieza de un área en el cual se requiera realizar justamente este servicio, ¿no? Entonces, el proyecto no solamente es un entregable en físico, sino también es la acción de poder realizar un servicio. Entonces, los proyectos normalmente se pueden realizar en estos puntos. Acá podemos ver una fotografía en el cual tenemos un proyecto inmobiliario. En este caso, y si nos enfocamos más al tema de construcción, este producto que nosotros podemos ver aquí es un proyecto inmobiliario de venta de departamentos que ya está culminado. O sea, prácticamente el producto o el proyecto se ha terminado. Pero si nosotros retrocedemos a unos 6, 7 o quizás un año que duró este proyecto, ¿qué nos imaginamos? ¿Cómo inició el proyecto? Primero, ese proyecto inició haciendo el trazo y replanteo. Quizás se colocó lo que son los cercos, ¿no? Para empezar con el proyecto, ¿sí? De ahí se realizó la excavación de las cimentaciones, ¿no? De ahí se colocó el concreto en zapatas, en columnas, en vigas, en losas. De ahí entró arquitectura con todos los acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias, se hizo el terrajeo, el pintado, pisos, y tenemos el producto. Entonces, el proyecto inicia cuando yo intervengo, o sea, el momento en el que me coloco justamente en el área a construir. No confundamos un proyecto, o sea, la ejecución de este producto, con la elaboración de un expediente, porque para elaborar este proyecto tuvimos que tener un expediente técnico. Entonces, este expediente técnico es otro producto, que también es un proyecto. Porque si nos enfocamos nosotros en la elaboración de proyectos, primero empezaríamos así en la elaboración del expediente técnico y la ejecución estaría en otro lado. Ambos son dos proyectos diferentes. El hecho de elaborar un expediente técnico también es un proyecto, pero en otra etapa. El hecho de ejecutar este proyecto inmobiliario es otro proyecto, porque son etapas diferentes, uno en elaboración y el otro en ejecución. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, el Project Management Institute nos da un panorama claro de cómo definir un proyecto, ¿no? Los proyectos esencialmente es un conjunto de actividades o partidas interrelacionadas entre sí, que tienen un inicio
y tienen una finalización definida. Los proyectos no pueden ser eternos. Los proyectos tienen un inicio y también tienen un plazo de término. No puede haber una continuidad, porque cuando terminan los proyectos, se hace entrega al cliente y entra en otra etapa que vendría a ser una etapa de mantenimiento, ¿no? O podría ser, en el caso de construcción, es así. ¿Ok? Entonces, los proyectos necesitan de recursos y normalmente los recursos tienen que ser limitados. No podemos tener recursos ilimitados, ¿no? Es por eso que se calcula en función a un análisis de factibilidad económica financiera. Entonces, este análisis de factibilidad económica y financiera me va a permitir a mí optimizar y tener un presupuesto eficiente del proyecto. Y de tal forma lograr los objetivos que se presentan en satisfacción del cliente. Los proyectos, ¿qué contienen los proyectos? Las actividades son el conjunto de tareas que deben ejecutarse para alcanzar un objetivo deseado. ¿Okay? Entonces, si es un conjunto de tareas, podríamos decir también que es un conjunto de partidas a ejecutar, pero sobre todo que sea de forma ordenada y correlacionada, una detrás de otra. Ahora, un proyecto también requiere de recursos, ¿no? ¿Qué recursos? Necesitamos recursos de mano de obra. Los proyectos necesitan de personas. En construcción necesitamos de operarios, oficiales y peones. En algunos casos, el capataz, ¿no? Del cuerpo técnico, requerimos de materiales, concreto, acero, agregados, aditivos, ¿no? Cerámicos, ladrillos, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos utilizados dentro de las tareas o de las actividades y operativas para ejecutar el proyecto. Para el Project Management Institute, el proyecto es un fin primario. El fin primario de un proyecto es garantizar que los recursos, siempre limitados, se asignen a cada una de las actividades en forma económicamente óptima y o eficiente. Cada actividad tiene que contener recursos, los cuales no pueden ser, digamos, usados de forma ilimitada, sino que tienen que ser de forma controlada. Un proyecto llega a ser eficiente cuando nosotros controlamos los recursos, sin bajarle la calidad, obteniendo el resultado a satisfacción del cliente. ¿Ok? ¿Cómo es un proyecto? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Para identificar lo que es un proyecto, lo primero que tenemos que identificar es que los proyectos tienen un inicio y tienen un final. Los proyectos no van a ser eternos. No podemos tener proyectos, pues, a largo plazo. Normalmente los proyectos los hacemos a corto plazo. Con esto no quiero decir de que no existen proyectos a largo plazo. Sí existen proyectos a largo plazo, ¿no? Pero si es que lo queremos ver desde el punto de vista de estrategia, ahí tendríamos que decir que prácticamente es la estrategia a largo plazo, con una visión, o sea, y es otra cosa, ¿no? Una estrategia es un conjunto de muchos proyectos, ¿no? Entonces, vayamos a evaluarlo. Un proyecto es un esfuerzo temporal, inicio y fin. Los proyectos no son eternos. Es progresivo. ¿Por qué es progresivo? Porque avanza de forma escalonada. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros elaboramos, por ejemplo, un proyecto de construcción, nosotros lo hacemos, normalmente el avance físico del proyecto de la obra se va generando cada 15 días o cada mes. Es por eso que también existen, pues, los informes mensuales o quincenales que me permiten evaluar cómo estoy avanzando. Entonces, los proyectos van avanzando de forma escalonada, de forma que al finalizar, digamos, el escalón, estamos logrando ya el objetivo del proyecto o el alcance o la culminación. Los proyectos no van de forma lineal, sino de forma escalonada y mediante un proceso, digamos, por etapas. Los proyectos requieren de recursos de personal, mano de obra, de materiales, de equipos, de herramientas, de personal técnico, recursos económicos para poderlos lograr. Y sobre todo lo importante para identificar cómo es un proyecto es identificar que es un resultado único. No
puede haber un proyecto igual que el otro. En construcción, nosotros podemos tener el proyecto o los mismos planos en una ciudad y los mismos planos los construimos en otra ciudad. Aparentemente son iguales, pero no, podrían ser similares. ¿Por qué? Porque las condiciones de este lugar donde se construyó eran diferentes a estas, en todo aspecto, empezando desde el estudio de suelos, desde la cimentación. En este lugar donde construimos, tenía o tiene o debería de tener, digamos, una capacidad portante en todo caso diferente a la otra. El personal que trabajó acá probablemente no trabaja acá. O sea, pueden ser similares, pero los proyectos nunca son iguales. Son de resultado único, cada uno de ellos. Tiene su propia configuración. Dentro de las características de un proyecto son temporales, que significa que cada proyecto comenzó y terminó. Son productos, servicios y resultados únicos y vamos de forma gradual o escalonada. ¿Ok? Dentro de los proyectos nosotros podemos identificar que tienen procesos. Los procesos inician desde la conceptualización, desde la identificación del terreno, se conceptualiza lo que se pretende proyectar, ¿ok? Y se entra en una etapa de ejecución hasta lograr un resultado. Y este resultado va a ser un resultado único, pero dentro de todo este procedimiento que se ejecuta un proyecto, se requiere de agentes tanto externos como internos. Estos agentes son denominados los stakeholders, son todos los involucrados o los interesados en el proyecto. Si hablamos de un proyecto de construcción, tenemos a los interesados de forma interna, que vendría a ser el residente de obra, el supervisor de obra, los trabajadores, ¿no? El maestro de obra. De forma externa vendría a ser la población, los beneficiarios, los proveedores, ¿no? Quizás construcción civil, etcétera, una serie de stakeholders, tanto internos como externos. Ahí también estarían los inversionistas o también los dueños, ¿no? Dentro de los proyectos, otra de las características, que todo proyecto tiene riesgos. Los riesgos pueden ser internos como pueden ser externos. Los riesgos se pueden administrar, mas no se pueden eliminar. Entonces, cuando hablemos de riesgos, hablaremos cómo se administra un riesgo en proyectos de construcción. Son multidisciplinarios. O sea, para la realización de un proyecto de construcción necesitamos al arquitecto, al ingeniero estructural, al ingeniero sanitario, ingeniero eléctrico, mecánico, ingeniero de seguridad, ¿no? De calidad, administradores, contadores y un backup de profesionales que hagan la realización de este proyecto o que la realicen, ¿no? Los proyectos tienen una complejidad, ¿no? No todos los proyectos son iguales. Si hablamos de un proyecto de edificio de construcción, probablemente se requiere utilizar tecnología para la instalación de ascensores. Si es que estamos hablando de un edificio green building o tipo LED, que hoy en día, dentro de la sostenibilidad para la realización de proyectos, lo requiere, se va a requerir de elementos tecnológicos que hagan de que nuestro proyecto también sea sostenible, siempre con el objetivo de cumplir los requerimientos del cliente. Entonces, las características son variables y requiere pues de una serie de elementos para poder lograr el fin. Si nosotros comparamos entre un proyecto y una operación, tienen muchos aspectos similares, pero son diferentes. Los proyectos son resultados únicos y temporales, y dentro de este ítem está lo que es la construcción. Y dentro de las operaciones, que también son similares, en este caso son repetitivas, o sea, se realizan muchas veces y de la misma manera. Se necesitan productos iguales, ¿no? En este caso está, por ejemplo, la industria de la automotriz, ¿no? Y es de forma permanente. Pero ¿en qué son iguales? En que ambos son ejecutados por personas, ¿no? Tienen restringidos los recursos limitados y ambos utilizan lo que es la planificación, la ejecución y el control de proyectos. Tipos de proyectos. Dentro de los tipos de proyectos tenemos
a los proyectos de tipo inmobiliario, ¿no? Que son proyectos de departamentos que normalmente se realizan en lugares donde se requiere justamente la habilitación de viviendas para personas, ¿no? Y familias. Entonces, este tipo de proyectos son muy conocidos en construcción, se ejecutan bastante. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, ese edificio que tenemos ahí es parecido al otro, pero dependiendo al tiempo que se construyó, podrían ser diferentes proyectos, ¿no? A menos que se haya construido en una sola etapa. En una sola etapa sí indicaríamos de que es solo un proyecto, ¿no? En este caso, ¿cuándo inicia el proyecto? Cuando empezamos a intervenir el terreno, y cuando termina, cuando prácticamente nos dan la recepción de la obra. Tenemos proyectos de oficinas, el edificio del Banco de la Nación en la ciudad de Lima, ¿no? Es un proyecto de oficinas, inició en la entrega del terreno y terminó cuando se entregó al Estado prácticamente la culminación del proyecto. Tenemos proyectos en el tema retails, a que nos referimos a un conglomerado o a un grupo de tiendas que se ubican justamente en un lugar para poder ofertar sus productos, ¿no? Entonces son proyectos retails, son los llamados moles, ¿no? Y otros también, ¿no? Tenemos proyectos en minería. En minería podemos hacer una serie de proyectos de plantas de tratamiento, podría ser un proyecto de oficinas, puede ser de apertura de vías, puede ser un proyecto, podría ser también la elaboración de los campamentos, ¿no? Entonces son proyectos que también se ven en el sector minero, en construcción. Los proyectos agrícolas, sistemas de riego, bocatomas, ¿no? Tenemos una serie de proyectos que hacen de que se mejoren pues los cultivos, ¿no? Justamente para el mejoramiento del ganado en este caso, ¿no? Entonces, los proyectos también intervienen en el sector agrícola. Muy bien, entonces hasta aquí vemos el tema de proyectos, que en conclusión podemos indicar de que un proyecto normalmente es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin, y que normalmente en construcción nosotros realizamos los proyectos o ejecutamos proyectos siempre buscando la satisfacción sobre todo del cliente. ¿Okay?